Bueno, muy buenos días, amados amigos. Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Bíblica Berea. Me presento, mi nombre es Juan Bermúdez, soy el pastor de la Iglesia Berea y damos gracias a cada uno de ustedes por permitirnos llegar a sus casas con las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Esperamos que hayan tenido una semana de bendición, una semana donde hayan dependido del Señor, donde Él haya sido su compañía y donde juntos podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Quiero recordarles nuestros horarios. Estamos todos los domingos a las 10 de la mañana. Aquí nos reunimos. Si usted conoce a alguien que usted sabe que necesita del Señor, por favor compártales este espacio donde estamos compartiendo la palabra de Dios. Compártales el enlace de la página o cuando le envíe el video grabado, por favor compártalo con alguien que lo necesite. Estamos los miércoles también a las 7 de la noche teniendo reflexiones sobre el libro de Éxodo. Así que también lo invito para que juntos sigamos maravillados de la sabiduría de Dios en su palabra. Bienvenidos una vez más. Quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Cuál ha sido el examen, bien sea del colegio o de la universidad, que tú nunca olvidas? Ese examen que tú dices, ese examen fue muy difícil, ese examen lo necesitaba para pasar la materia. Quiero que hagas memoria en este momento y medites en eso. Medita en ello, por favor. Creo que todos alguna vez en la vida hemos tenido que pasar por un examen de esos que nos pone a trasnochar, nos preocupa y muchas veces es posible, ¿no?, que de ese examen dependa hasta el ser promovidos a un siguiente curso. Quiero que pienses en ese examen por unos segunditos. Mientras tanto te quiero contar mi experiencia. Yo estaba cursando el grado 9 hace mucho tiempo. Y había una materia que, les soy sincero, yo le tenía mucha pereza y era biología. No me gustaba nada, o sea, yo entraba a esa clase y me parecía aburridísima, no le veía propósito, nada. Yo dije, no, es más, yo ni siquiera estudiaba, no me gustaba, para mí era un sacrificio esa materia. Pero al finalizar 9 me encontré que si yo no sacaba como mínimo 9, es decir, en la escala del 1 al 10, si no sacaba como mínimo 9, me tiraba la materia y no era promovido al siguiente curso. Y al saber eso dije, no puede ser, yo malgasté todos estos meses, no estudié, no me esforcé. Y entonces, ¿sabe qué me tocó? Me tocó meterme a estudiar biología como no hice en todo el año. Y en ese examen me esforcé, créame que estudié y gracias a Dios saqué 9. Así que fui promovido a 10º, pero fue una prueba muy difícil. Ahora sí quiero que oremos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das de escudriñar tu palabra. Te doy gracias por cada vida que la escuchará y permítenos hoy, Señor, hablar y enseñar lo que tú nos has dejado en la Biblia. Bendice a mis hermanos y a cada persona que le escuche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, quiero que leamos Primera de Pedro, quedamos el domingo pasado, Primera de Pedro capítulo 1, y vamos a leer los versículos 6 al 7. Primera de Pedro 1, versículos 6 al 7. Dice la Biblia: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe,
Al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Quiero que recordemos un poquitico en dónde dejamos nuestro estudio de Pedro el domingo pasado. Y veíamos que Pedro les estaba hablando de que Dios había sido misericordioso en gran manera. ¿Recuerda las 3 razones? Hablábamos de que les había dado vida, les había dado una herencia eterna y que les garantizaría que Él los sostendría hasta que recibieran esa herencia, ¿verdad? Pero aquí encontramos en el versículo 6 un contraste que yo creo que usted lo ha experimentado y yo también lo he experimentado. Y quiero que lo descubramos. Dice el versículo 6, así que alégrense de verdad. Pedro les está diciendo que se gocen, que estén felices por lo que Dios les ha manifestado. Pero aquí viene el contraste. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y miren lo que nos está enseñando Pedro. Los primeros creyentes de la iglesia tuvieron que aprender a gozarse en Dios aun cuando tuvieran que pasar por diversas pruebas. Así que la vida del creyente de la iglesia primitiva tenía dos ingredientes: la alegría, el gozo, pero por otro lado el sufrimiento por las pruebas. Veamos 2 ejemplos que nos muestra la Biblia de cómo inclusive los apóstoles y los primeros creyentes aprendieron esta dualidad, la de gozarse por la misericordia de Dios, pero padecer por causa de Dios. Les cito, por ejemplo, Hechos 5:41. Hechos 5:41 dice: los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Este versículo está en un relato en el que nos cuenta que los apóstoles se les había prohibido enseñar acerca de Jesucristo. Y habían sido llevados a la cárcel. Y habían estado frente al concilio y el concilio les acababa de dar latigazos. Pero mire cómo ellos sabían que podían estar gozosos porque Dios había tenido misericordia de ellos. Dice ese versículo: los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría. Qué curioso, después de que le den latigazos salieron alegres. ¿Pero por qué salieron alegres? Porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Miremos otro ejemplo. Aquí está el apóstol Pablo también hablando. 2 Corintios 6:10. Dice: hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. ¿Se da cuenta la dualidad de la vida del creyente? Hay gozo por la salvación, hay gozo por ser hijos de Dios, hay gozo por haber sido perdonados, hay gozo por la esperanza que nos ha sido reservada en el cielo, hay gozo. Pero también junto al gozo hay dolor, hay dolor. Pero definamos, ¿qué es una prueba? ¿Qué es una prueba? Las pruebas son las situaciones adversas que enfrenta el creyente. Situaciones adversas que afronta el creyente. Yo quiero decirle que una prueba no es lo mismo que una tentación. No es lo mismo. Porque la tentación no viene de Dios. La tentación viene de Satanás, viene de nuestra carne, y lo que busca es hacernos caer. Pero la prueba viene de Dios. Dios la permite.
¿Con qué fin? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero no es lo mismo una prueba que una tentación. No diga, por ejemplo, que si usted va a la tienda y usted paga con un billete de 2.000 y le den vueltas un billete de 20, no diga, uy, Dios me está tentando. No, porque Dios no tienta a nadie. Así que una prueba son situaciones adversas que enfrenta el creyente. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pedro en ese versículo 6 acerca de las pruebas? Yo quiero que usted se dé cuenta de algo. ¿Será que las pruebas, según la Biblia, son necesarias o no? Mire lo que dice el versículo 6. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. La respuesta a la pregunta de que si las pruebas son necesarias o no es sí. Según Pedro, dice que tenemos que soportar muchas pruebas. Esas pruebas son necesarias para nuestra vida. ¿Y cuál es el propósito de las pruebas? Lea el versículo 7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Mire qué preciosa la sabiduría de Dios. Las pruebas tienen como propósito autentificar la fe, verificar si la fe es verdadera. Ese es el propósito de las pruebas. Cada vez que Dios nos permite pasar por una prueba, lo que está sucediendo es que nuestra fe, está siendo autenticada, está siendo comprobada si es verdadera o no. Ese es el propósito de las pruebas. Cada vez que tú y yo hemos sido pasados por pruebas, sencillamente, dependiendo de cómo la afrontemos, vamos a evidenciar si en nuestro corazón hay una fe real y genuina. La fe debe ser probada. ¿Por qué razón? Porque hay personas que creen tener una fe verdadera, pero en realidad no la tienen. De hecho, de alguna forma también es como un salvavidas de Dios, para que aquellos que piensan que están caminando en la fe verdadera se den cuenta que no. Y lo que hace la prueba es mostrar los quilates de la fe, los quilates de la fe. Mire lo que dice, por ejemplo, Marcos 4, 16, 17. Para los que conocen este relato, Jesús está hablando de la parábola del sembrador. Pero hay un tipo de tierra que me llama la atención y que se ajusta claramente a lo que Pedro está enseñando. Marcos 4, 16, 17. Dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Mira lo que sucedió en esta parábola. Fueron perseguidos por creer la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió con ese tipo de tierra? Que la semilla que fue arrojada sobre ella fue recibida. Pero, ¿qué sucedió? No pudo dar fruto porque no tenía raíces profundas. ¿Y qué sucede? Que cuando tienen problemas, esas personas echan para atrás, abandonan el camino. ¿Y qué demuestra eso? Que su fe no era verdadera. Que la fe no era verdadera. Me impresiona porque aquí el Señor Jesús dice que, claro, esas personas oyen el mensaje y hasta lo reciben con alegría. Pero ¿cuál es el problema? Que no tienen raíces profundas y por eso no duran mucho. Quiero decirle que a lo largo de estos años de ser creyente, he visto a muchas personas venir y luego irse. He visto a muchas. He visto a muchas personas que cuando vieron el primer obstáculo en su vida de fe, desistieron del Evangelio.
He visto a muchas personas que cuando empezaron los vi muy gozosos, pero cuando empezaron las dificultades por la persecución, entonces prefirieron abandonar el camino. Pues mis hermanos, recuerda que el propósito de la prueba está en el versículo 7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, auténtica. Estas personas oyen el mensaje, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho lamentablemente. ¿Y qué es lo que hace que ellos abandonen? Bueno, porque son perseguidos por creer la palabra de Dios. Son perseguidos por eso. Pero, ¿a qué se compara el proceso de la prueba? Me gusta la forma en la que Pedro compara a ese proceso de la prueba de la fe. Dice el versículo 7, en su segunda parte, dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Qué precioso ese ejemplo. Así que, ¿cómo se compara el proceso de la prueba? Pedro lo compara a la forma en la que se prueba y purifica el oro. Busqué un artículo en internet para que me explicara de qué se trata ese proceso de purificación y de probar el oro. Y se lo voy a contar y abro comillas. Dice, envuelve la pieza en papel de aluminio. Agrega una pequeña cantidad de piezas de plata. La plata se unirá al oro, mientras que otros metales y las impurezas se separan. Coloca la pieza en una copela, la cual es un recipiente poroso utilizado especialmente para analizar los metales, y es capaz de soportar las temperaturas muy elevadas necesarias para el análisis. Este proceso es también conocido como copelación. Los metales básicos se eliminarán durante este procedimiento. Funde el horno de laboratorio a una temperatura de 1100 grados centígrados. Deja que la pieza de oro se enfríe. Disuelva la plata del oro aplicando ácido nítrico de 35% de intensidad. Y luego pesa el oro restante. Este es el proceso de cómo se purifica y se prueba el oro. Si te das cuenta, ¿qué se usa para hacer esa prueba? Calor. Un calor intenso, un calor muy fuerte. ¿Y qué hace ese calor? Hace que los metales básicos se eliminen durante ese procedimiento. Y Pedro nos está diciendo que la prueba de la fe es exactamente este proceso que acabamos de escuchar. Él dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Entonces, ¿qué hace Dios con las pruebas? Purifica nuestra fe. Quita las impurezas de nuestra vida a través de las pruebas. Y esa fe preciosa cada vez es más pura y más valiosa. Dice, por ejemplo, Proverbios 17:3. Proverbios 17:3. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Pero el Señor prueba el corazón. ¿Sabes que Dios nos conoce muy bien? Y por eso Él prueba nuestra fe, porque Él sabe si hay fe o no hay fe. Y Él sabe cuáles son los quilates de esa fe. Él sabe cómo quitar las impurezas de esa fe. Él lo sabe. Y por eso Él prueba nuestro corazón. Nuestro corazón. Creo que poco a poco vamos entendiendo el propósito de las pruebas. Poco a poco. Lo que Dios hace a través de la prueba es refinar la fe, quitándole las impurezas que pueda tener. La prueba hace evidente los quilates de la fe. Hace que el creyente sea ablandado por el calor de la prueba, su orgullo, su altivez,
y a veces hasta su hipocresía. Va siendo quemada, ablandada por el fuego de la prueba. Pero ¿qué sucede después de eso? Somos moldeados con el carácter de Cristo. Ese es el final, el propósito final de ser pasados por las pruebas. Que Cristo se ha formado en nosotros a través de la refinación de las pruebas. Pero miremos esta pregunta. Según la Biblia, ¿qué vale más? ¿El oro o la fe? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más valioso a los ojos de Dios? ¿El oro o la fe? Dice el versículo 7, y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. ¿Sabes qué es más valioso para Dios? La fe. La fe. Con el oro tú puedes comprar muchas cosas, pero no podrás comprar la salvación. Con la fe en Jesucristo se puede adquirir el perdón de los pecados y el acceso a una vida eterna. Con la fe en Cristo puedes ser una nueva persona, con el oro no. Con la fe tu mente es renovada, con el oro no. Con la fe tu vida se llena de confianza en Dios, con el oro no. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo debe permanecer la fe durante las pruebas? ¿Cuál debe ser el estado de esa fe preciosa mientras somos pasados por pruebas? El versículo 7 nos da la respuesta. Dice, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas. Esto quiere decir que mientras pasamos por pruebas, la fe debe permanecer firme, fuerte, sin variar, sin retroceder, sin titubear. Porque si la fe permanece, entonces hay una fe verdadera. Hay una fe que vale millones de quilates de oro de fe. La fe debe permanecer. ¿Y qué recibirá el que permanezca firme en su fe en medio de las pruebas? Yo quiero que prestes mucha atención a esto que nos dice la Escritura. Dice al final del versículo 7, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Qué recibirá entonces el que permanezca firme en las pruebas? Mucha alabanza, mucha gloria y mucha honra. Para aquellos que piensan que no vale la pena ser creyente, que no vale la pena no ser como el mundo, aquí hay un grandioso aliciente. Aquel que permanezca firme en su fe en medio de las pruebas, recibirá mucha alabanza, mucha gloria y mucha honra. ¿Qué significa todo esto? Esto significa la vida eterna que recibirán los que permanezcan firmes en la fe. Sus vidas que permanecieron firmes en la fe serán la clara evidencia de que Cristo está en ellos. Y como premio recibirán la gloria incorruptible que viene de Dios. ¿Quién les dará esa alabanza? ¿Quién les dará esa gloria? ¿Quién les dará esa honra? La respuesta es el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo será quien reconozca lo valioso de su fe que permaneció firme en las pruebas.
¿Y por qué es tan importante que lo haga el Señor Jesucristo? Le voy a explicar por qué. Porque Él en la tierra experimentó quebranto. Porque Él en la tierra experimentó el sufrir, pero sin retroceder, sin abandonar el camino, sin abandonar la misión. Él será como ese comandante de sus ejércitos que colocará las medallas en el pecho de sus soldados, que padecieron por causa de la fe. Él mismo reconocerá que sus seguidores sufrieron por causa de su nombre y serán reconocidos por el mismísimo Señor Jesucristo. ¿Cuándo va a suceder esto? El versículo 7 al final dice: el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ese es un día muy importante. Ese reconocimiento no va a suceder acá. Va a suceder cuando el Señor regrese a la tierra. Allí va a suceder ese reconocimiento. Dice 1 Corintios 15, 51 al 53. Pero permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Y aquí está el premio para aquellos que permanecieron firmes en las pruebas. Es el ser galardonados con la gloria de Dios. El ser galardonados con una vida transformada. El ser galardonados con ser llevados a la presencia de Dios, y cuando Él se manifieste, cuando Él descienda del cielo en su segunda venida junto a su esposa, que es la iglesia, entonces allí será evidente quiénes tuvieron los quilates de la fe para estar con Él. ¿Cómo fue el ministerio del Señor Jesucristo? ¿Será que Él fue aplaudido por el mundo? ¿Será que todo el mundo lo aceptó? ¿Será que todo el mundo recibió su mensaje? ¿Será que todo el mundo valoró lo que Él vino a hacer? Isaías 53, versículo 2 y 3 nos dice: mi siervo creció en la presencia del Señor, como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. ¿Quién más que el Señor Jesucristo para entender lo que significa ser rechazado por causa de la verdad? Ese es nuestro glorioso Salvador, que no le importó tener una multitud de contradictores, pero sin embargo, Él decidió pasarlo. Él se mantuvo firme al plan de Dios para salvar a la iglesia. Y es por eso que si tú sigues a Jesús, debes esperar el gozarte por la misericordia de Dios, pero también debes tener en cuenta que es muy posible que pasemos muchas pruebas para que nuestra fe sea probada como el oro. Finalizo con este versículo.
Filipenses 1:29. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Mis hermanos, en la vida cristiana nos gozamos por la salvación, pero también nos gozamos por sufrir por Él. ¿Has sufrido alguna vez por causa de la fe? ¿Has sufrido? ¿Entiendes por qué es necesario pasar las pruebas? ¿Cuál fue tu reacción ante la última prueba que pasaste? ¿Permaneciste o te apartaste? Recuerda que por medio de las pruebas y por la forma en que reaccionamos a ellas, sabrás si tienes los quilates de la fe. Por eso, pide ayuda al Señor Jesucristo, varón experimentado en dolores y en quebranto y que fue rechazado por el mundo, para que Él, por medio de su poder, te ayude a pasar las pruebas. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por las pruebas. Te damos gracias, Señor, porque junto con el gozo y la alegría de ser perdonados por ti, tenemos también el privilegio de padecer por causa tuya, Señor. Gracias, Señor, por las pruebas. Gracias por las pruebas de la fe que hemos pasado a lo largo de estos años, o de estos días, o de estos meses. Pruebas que tienen como propósito probar la calidad de nuestra fe, refinarla, purificarla, para que cada vez sea más preciosa. Gracias, Señor, por los momentos en que nuestra fe ha sido probada, porque cada vez se hace más fuerte. Cada vez, Señor, se hace más vital para nosotros nuestra fe en ti, Señor. Gracias. Gracias por las pruebas, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Gracias, Señor, porque la fe es más preciosa que el oro. La fe es más valiosa que el oro. Gracias, Señor, porque nos estás dando la mayor riqueza que puede tener el hombre, y es la fe para creer en ti, la fe para confiar en tu salvación, la fe para vivir los retos de la vida diaria, Señor. Gracias, porque eso es más valioso que todo el oro del mundo, Señor. Dios, gracias, Señor, porque por medio de tu ayuda podemos permanecer firmes en las pruebas. Señor, ayuda a todo aquel que esté pasando por una prueba en este momento. Por favor, sosténlo, Señor, porque ¿quién más que tenga tanta experticia y conocimiento de la prueba como tú, Señor Jesús? Necesitamos de ti. Te pido que cubras la iglesia con la fortaleza que viene de ti, de tu experiencia por haber sido quebrantado, Señor. Cubre la iglesia con la fortaleza para pasar por las pruebas de una forma honrosa y fiel, Señor. Cúbreme a mí, cubre a mi esposa, a mis hijas, con esta fe, Señor. Cubre, Señor, la iglesia. Señor, cubre a nuestros gobernantes para que vivamos con esta fe, Señor. Bendito Dios, gracias porque sabemos que en un futuro tú nos permitirás recibir de ti esa alabanza, Señor, esa gloria y esa honra que serán, Señor, tu galardón por haber permanecido firmes en el fuego de la prueba, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Señor, y que hoy los quilates de la fe sean aumentados en los corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados amigos, quiero recordarles que aquellos que tengan peticiones, por favor escríbanlas, bien sean los comentarios de esta transmisión, o usted las puede escribir a mi WhatsApp. Por favor, comuníquelas.
Queremos orar por ustedes. Creemos que Dios escucha nuestras oraciones conforme a su voluntad y que Él es poderoso. Amados, como familia queremos mandarles un abrazo muy fraternal, recordarles que están en el corazón de Dios y en nuestros corazones. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana viviendo los quilates de la fe. Amén. Dios los bendiga.